según nos escogió en Él, en Jesús, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo acepto en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia para la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría, de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder, para que nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, el cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales. Quise arrancar en esta tarde, en este discipulado, con esta lectura del libro de los Efesios, el capítulo 1, para que sepamos cuál es el propósito que tenemos nosotros en Cristo Jesús acerca del discipulado. Hemos leído en 3 oportunidades que menciona que para alabanza de la gloria de su gracia, que el propósito de el discipulado, propiamente el Señor Jesús le dice a los discípulos, vayan y discipulen a las naciones, es para que seamos para alabanza de la gloria de su gracia. Por eso que el apóstol Pablo dice, alumbrando el ojo de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloria. Tenemos que saber nosotros como discípulos de Jesús que tenemos un propósito especial, que pertenecemos a esa nación santa, a ese pueblo adquirido por Dios, por medio de Jesucristo, conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Así que quería simplemente mencionárselos para que sepamos que este tema de los discipulados no es algo que queremos hacer para ocupar el miércoles sino que Dios tiene el propósito de que nosotros crezcamos, que maduremos, que nos dé espíritu de sabiduría, de revelación, porque tenemos un propósito que cumplir en la tierra. Lo dijo el Señor Jesús, lo dejó el Señor Jesús, lo estableció el Señor Jesús y tenemos a Él como reflejo. El propósito es ser alabanza de su gloria. Así que, bueno, con estas palabras quería comenzar este discipulado de este día miércoles, y el tema que hoy nos va a ocupar, bueno, es rueguen al Señor de la mies, es el título. La mies es mucha, lleva el título de la Biblia, en Mateo capítulo 9, versículos 35 al 38, que dice así: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo.
Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces le dijo a los discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. De este mandato del Señor Jesús se desprende la compasión. Se desprende la compasión. La compasión es un tema recurrente en el Señor Jesús. Lo vemos a través de todo su ministerio, pero resulta ser que en este pasaje puntualmente el Señor quiere, inspirando a los evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas, ¿no? Quiere inspirarlo para hacernos resaltar la compasión de la cual vamos a estar hablando en esta tarde. La compasión es un sentimiento de tristeza que produce el ver padecer a alguien y que impulsa a aliviar su dolor o a remediar o evitarlo. Entonces, repito, es un sentimiento de tristeza, la compasión, que produce el ver padecer a alguien y que impulsa a aliviar su dolor, a remediarlo o a evitarlo. En 4 versículos que vamos a leer ahora, vamos a ver cómo Dios le da, y permítame la expresión para hacerlo más mano a mano, más común entre nosotros, Dios le da mucha bolilla a este tema de la compasión. Mateo capítulo 14, versículo 14 dice así: Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Este es el caso de la alimentación de los 5.000, ¿no? Que Jesús vio a la multitud, tuvo compasión de ellos, dice, y sanó a los enfermos. Luego viene, después de este hecho, un poquito más tarde, unas horas más tarde, viene que se compadece de ellos y les da de comer, los alimenta a 5.000 personas. Ustedes se acuerdan el pasaje tan maravilloso, pero lo que quiero hacer resaltar es esto: tuvo compasión de ellos y sanó a los enfermos, y luego también hasta le dio de comer. En el capítulo 15, versículo 32, dice así: Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: Tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer, y enviarlos en ayuna no quiero, no sea que se desmayen en el camino. Esta es la parte de la alimentación de los 4.000, muy similar, en poquito tiempo ocurren estos 2 milagros maravillosos donde Jesús se compadece de la multitud. Deuteronomio capítulo 30, versículo 3. Entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde tuviese esparcido Jehová tu Dios. Dios volverá a tener misericordia de su pueblo. Isaías capítulo 49, versículo 15. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Yo nunca me olvidaré de ti, Y está hablando de la compasión, Así que bueno, el versículo 36 dice, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Dice al ver. ¿Qué significa esta expresión? Al ver las multitudes. Es que ver significa que se detuvo a pensar, que se detuvo a observar a esa multitud, que le llamó la atención de esa multitud. Pero ¿qué cosa le llamó la atención? Que estaban desamparadas. La palabra desamparada dice, el significado es que no tienen amparo, que no tienen la ayuda ni la protección que necesitan. Jesús había visto a la multitud de esta manera, no solamente para hacer el milagro de partirles el pan, que con 5 panes y 2 peces
pudiera alimentar a tanta cantidad de gente. No solamente para sanar toda dolencia, toda enfermedad de entre medio de ellos, era lo que la gente estaba necesitando en definitiva. Era por eso que la gente venía a ellos. Pero Jesús vio algo más en esta gente. Vio lo que dice allá en Deuteronomio, que Dios volverá a tener misericordia. Jesús vio que el corazón de esta gente estaba como oveja que no tenían, estaban desamparadas, no tenían pastor, que no tenían amparo, que no tenían la ayuda, no tenía nadie que los ayudara. Por eso que tanta gente iba y se congregaba donde estaba Jesús. Dice que desamparadas y dispersas. O sea que la palabra dispersa significa que estaban separadas entre sí, como que cada uno hacía lo que bien le parecía, como que no había un referente, que no había una guía, que no había alguien que los pudiera guiar, como el pastor guiaba a sus ovejas, ¿no? Que con un simple llamado, una simple voz, un simple mencionarle algo, con el timbre de voz del pastor, las ovejas ya lo reconocían e iban detrás de él. Esta gente no lo tenían, estaban desamparados. Había pasado muchos años entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, cuando se empiezan a escribir con el anuncio del nacimiento de Jesús y el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista, y empieza la historia del Nuevo Testamento, pero hasta el último profeta habían pasado muchos años, y muchos años de silencio, donde esta gente realmente estaban desamparadas y dispersas, donde los líderes religiosos habían fallado, donde los líderes religiosos enseñaban tradiciones de hombre y no lo que la palabra de Dios pretendía enseñarle a la gente. Entonces la gente estaba así, ¿no? Dispersas entre sí. Cada uno vivía como bien le parecía. Como bien le parecía. Jesús vio todo eso. No vio solamente que tenían hambre o que ya estaba haciendo de noche y que necesitaba darles de comer. No vio solamente que lo de los 4.000, que hacía 3 días que estaban con él y no tenían para darles de comer. Y que les tuvo lástima y dijo, no lo podemos mandar así a las casas porque se van a desmayar por el camino. No vio solamente lo exterior el Señor Jesús, miró hacia adentro el corazón de ellos y vio que estaban desamparados y dispersos, como ovejas sin pastor, estar a la deriva, a la merced del lobo feroz, sin que nadie las proteja o las defienda, de ese peligro. Y recordemos que una de las cualidades de la oveja es que ellas no saben huir del peligro. Una oveja, por su propia naturaleza, no sabe huir del peligro. Su carrera, como animal, su carrera, huyendo, es errante y discontinua. Por eso que no tiene éxito ante ser perseguido por un león, o ser perseguido por un oso, o ser perseguido por el lobo. Son presas fáciles. No tiene una velocidad de huida significativa como para que pueda escapar del peligro. No lo tiene. Ahora, nos preguntamos, ¿por qué Jesús mencionó todos estos detalles, no? Al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. ¿Por qué Jesús menciona todos estos detalles? Porque Él los miró entonces con compasión. Y este es el quid de la cuestión, por eso lo vuelvo a mencionar. Y lo vuelvo a resaltar. Jesús lo miró con compasión. La compasión nos lleva a mirar con ojos distintos. No hay lugar para la indiferencia. O como decimos nosotros por ahí comúnmente, arreglate como puedas. No hay lugar para esto. En la compasión no hay lugar para este tipo de cosas. En esta condición las personas, tanto el hombre como la mujer, van en caída libre, van en picada hacia la condenación. Por eso es que en primer lugar en nuestra vida, debe estar la compasión en nuestros ojos, como estuvo en los ojos de Jesús. ¿Sí? En el versículo 35 dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos
y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Notemos que Jesús venía trabajando ya con el pueblo. Él recorría ciudades y aldeas, predicaba y sanaba toda dolencia, o sea que el trabajo estaba. ¿Y por qué razón tuvo el propósito Dios de dejar plasmado en los evangelios este tema de la compasión? El hecho de que Jesús venía trabajando responde a lo que el Padre en sí le había encargado. Miren, Juan capítulo 4, versículo 34, dice: Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Mi comida, ¿se acuerdan, no? Este pasaje de la mujer samaritana. Mi comida es que acabe, le dice a los discípulos, que acabe la obra que el Padre me dio. En el capítulo 17 de Juan, versículo 4, dice así: Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. He acabado la obra que me diste que hiciese. Y recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos y predicaba el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo, dice el texto. Y me hace acordar en este momento cuando Juan el Bautista, estando en la cárcel, envía a algunos discípulos de él a preguntarle a Jesús si era él el que había de venir o tenían que esperar a otro. ¿Qué le dijo Jesús? Vayan y díganle a Juan, los ciegos ven, los cojos andan, los paralíticos... era la tarjeta de presentación de Jesús, porque esto decía la profecía, ¿no? Entonces, lo que Jesús venía haciendo era lo que después le ora al Padre, le dice al Padre: Padre, he acabado la obra que me diste que hiciese. Eso es lo que le había dicho a Juan el Bautista. Vayan y díganle a Juan esto, porque de eso hablaba la ley, de eso hablaban los profetas, ¿no? Y Jesús dijo también en el capítulo 6 de Juan, versículo 29. Respondió Jesús y les dijo: Esta es la obra de Dios, que creáis en el que le ha enviado. El propósito era que la gente crea en él, que había sido enviado por el Padre, ¿no? Entonces predicaba, entonces sanaba, entonces estaba con el pueblo, estaba con todas sus dolencias, ¿sí? Pero, ¿por qué menciona esto aparte, como un detalle para resaltar? Entonces, es este tema de la compasión, porque era... no necesariamente, y prestemos atención a esto, no necesariamente el trabajo o el estar trabajando habla de misericordia y de compasión. No necesariamente. Hay mucha gente que trabaja incluso en la obra del Señor y no lo hace por misericordia y compasión. A muchos les va a decir: apártense de mí porque no los conozco. Y ellos van a decir: pero Señor, en nuestras plazas enseñaste, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Y Jesús le va a decir: pero estuve en la cárcel y no me visitaste, estuve enfermo y no viniste a mí. O sea, no necesariamente la tarea que se está realizando es movido con misericordia y compasión. Por eso que era necesario que en estos pocos versículos Jesús le enseñara a los discípulos y a nosotros un mandato oculto aparentemente que está metido acá adentro y que vamos a llegar. Como discípulos de Jesús tenemos que saberlo, tenemos que no ignorarlo, porque por más que hagamos cosas en la obra del Señor, si no somos movidos por compasión no sirve para nada. Así que bueno, el versículo 37, la primera parte dice: entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha. La mies que significa trabajo, significa cosechar. La mies es los campos sembrados, ¿no? Y dice: la mies está blanca. En Juan capítulo 4 versículo 35 lo dice así, fíjense. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Ya están blancos para la siega.
Y Jesús acá le dice, a la verdad, la mies es mucha, es mucho el trabajo, mucha la siega, mucha la cosecha, y si esta semilla o este grano no se cosecha, se va a terminar pudriendo. Es el momento, levanten los ojos, dice, levanten a la mies. A la verdad, la mies es mucha, levanten los ojos y miren los campos blancos para ser cosechados. Me hace acordar a un campo de algodón acá en la Argentina tenemos los campos allá en el norte de la provincia donde se siembra el algodón. Ustedes miran el algodón ya maduro para cosechar, están los capullos reventados y todos blancos los campos listos para ser cosechados por el hombre. Y entonces dice, seguramente en aquel tiempo también se hubiera referido al algodón, ¿no? Dice, miren los campos blancos para ser cosechados. La mies es mucha, la mies es mucha. En la segunda parte dice, mas los obreros son pocos. Hay un problema, y es que faltan obreros. Faltan obreros para tanta cantidad de trabajo, ¿no? Y ahora, ¿dónde está el mandato oculto? Fíjense, versículo 38 dice, rogad. El mandato de Jesús para el pueblo, para sus discípulos es rogar. La palabra rogar es un verbo transitivo. La palabra rogar es un verbo transitivo. ¿Qué significa? Transitivo significa que pasa o se transfiere de uno a otro. Y Jesús nos transfirió esto a nosotros. Nos dijo, rueguen, nos mandó a rogar. ¿A rogar por qué? A rogar por obreros. Dice rogar, versículo 38. Rogar. Entonces, rogar significa pedir a alguien algo, en especial si se pide con humildad y como favor. No como mandato, como favor. Pero el mandato está aquí. Rogar al Señor de la mies. Rogar al Señor de la mies. Jesús nos mandó a nosotros rogar al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. ¿Quién es el Señor de la mies? En el original, la palabra Señor, en el original griego, es Kyrios. Y Kyrios significa dueño, significa Señor. Así que, ¿quién es el Kyrios de la mies? ¿Quién es el dueño de la mies? ¿Quién es el Señor de la mies? Jesús. Ahora, qué irónico parece esto. Porque Jesús le está diciendo a los discípulos, mandándoles a que rueguen a Él, que es el Señor de la mies. Rogar al Señor de la mies. ¿Es que acaso nos preguntamos, Jesús no sabía que hacía falta un obrero? Claro que sabía. Claro que sabía. Jesús sabía esta necesidad. Y esta necesidad no solo en aquel tiempo, hoy en día también. Es tremenda la necesidad de obrero que tiene la obra del Señor. Pero Jesús lo sabía. Pero nos pasó, nos derivó, verbo transitivo, nos delegó esta tarea a nosotros. Ahora nos preguntamos, ¿Él envía obreros? Sí, Señor. Él envía obreros. ¿Y cómo los envía a los obreros? Los capacita para la tarea. Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12 dice así. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Él mismo constituye a unos apóstoles, maestros, profetas, pastores. ¿Para qué? Para la obra del ministerio. ¿Para qué? Para que vayan a la mies, para que vayan a cosechar, porque los campos están blancos. Los campos están blancos para ser levantados. Entonces nos manda el Señor Jesús, este verbo transitivo, nos manda a pedir. Nos manda a pedir, a rogar, en forma de favor, rogar, suplicar al dueño de la mies, a Él mismo, que envíe obreros a su mies. Y Jesús
trabaja en común acuerdo con el Padre y con el Espíritu Santo. Por eso que antes de irse le dice a los discípulos, bueno, les voy a mandar el Espíritu Santo, y Él les va a recordar todo lo que yo les he dicho, y les va a enseñar las cosas que aún no saben. Esa es la tarea del Espíritu Santo. ¿Y se acuerdan cuando hablamos sobre la vid? Que Jesús es la vid verdadera. Hablamos de esa sociedad, de ese trabajo mancomunado entre el labrador, entre la vid y entre los pámpanos, ¿no? Es algo que va sincronizado entre sí. Y ningún obrero puede salir a cosechar si no sabe cómo cosechar el algodón. Para ir a cosechar el algodón, a pesar de que algunos pueden decir, bueno, pero no hace falta ir a la facultad para saber cosechar algodón. Perfecto, ustedes mándenme a mí, yo no tengo facultad, pero mándenme a mí, con 7º grado, a cosechar algodón, y no sé cosechar algodón. No sé cómo agarrarlo, no sé cómo tirarlo dentro de la bolsa, no sé nada. Me tienen que enseñar. Esto es lo que hace el dueño de la mies, el Kyrios, el señor de la mies. Él va a mandar obreros a la mies, pero los va a capacitar previamente. Así que Él los envía. Y envía obreros. Obreros. Este es un detalle importante. ¿Qué es un obrero? Es una gente dispuesta a trabajar, dispuesta a servir. Y con el tema de la compasión, que no está al margen de esta enseñanza, significa que va a mandar y va a capacitar obreros bañados en compasión, obreros impregnados en la compasión, porque de eso se trata el cosechar la vid. Trabajar, muchos lo hacen, pero trabajar como lo hizo Jesús, que ve la necesidad y siente compasión por la gente. Cuando no tenemos compasión por la gente, ocurre lo que hemos dicho anteriormente, arreglate como pueda. Entonces por ahí vemos que mucha gente va en picada hacia la condenación y no hacemos nada. Esto me trae a la memoria un folleto que en mi juventud hemos repartido en muchos lugares, donde había un hombre apoyado sobre un palo, un palo que estaba a la orilla del río. Sobre el palo había un salvavidas y había en el río otra persona pidiendo auxilio para ser salvada, y este hombre apoyado ignoraba el peligro que esta persona corría, que se estaba ahogando y que se estaba muriendo, y él no le tiraba el salvavidas. Esto es trabajar sin compasión, porque podemos decir, yo estoy haciendo una tarea en la iglesia, pero no soy movido por compasión. Cuando somos movidos por compasión, más allá de orar al dueño de la mies que mande obreros a la mies, vamos a orar con compasión, vamos a orar con lástima, vamos a orar con misericordia, vamos a orar porque esta gente necesita del pueblo de Dios que salga y trabaje y busque a los necesitados, a los perdidos, a las ovejas perdidas de Israel, como dijo el Señor Jesús, a la gente que va en picada olímpica, que va en caída olímpica hacia la condenación, y nosotros somos los responsables de llevarles esto. No los responsables de en nuestras plazas enseñaste y en tu nombre hemos hecho muchos milagros, sino ser los responsables de llevarle el mensaje de la compasión, del amor de Dios, que Dios le dijo, volveré a tener misericordia, que Dios le dijo a la gente, y nosotros tenemos que transmitirlo, que aunque a una mujer se olvide de la criatura que dio a luz, con todo eso Dios no se va a olvidar del hombre. Y sepamos, queridos hermanos, que si nosotros callamos, las piedras clamarán. ¿Y saben qué? Las piedras van a clamar con compasión. Por eso que este mensaje o esta enseñanza Jesús la tenía que transmitir, porque los obreros de los cuales tenemos que rogar que vayan, tienen que ser obreros compasivos, obreros que vayan con compasión a las calles, a buscar a los perdidos, a hacer milagros, a enseñar, a traer a los perdidos. De eso se trata el discipulado. Por eso quise arrancar la lectura, que hemos sido salvos para alabanza de su gloria, pero vamos a ser para alabanza de su gloria cuando podemos
transmitir lo que el Señor Jesús transmitía, y los discípulos lo tuvieron que vivir, los discípulos tuvieron que escuchar con sus oídos y el oído del alma que Jesús le decía: tengo compasión de esta gente, y se apiadó de ellos y les daba la solución de lo que necesitaban. Su mies, que envíe obreros a su mies. La mies es de Él. Él es el Quirio, es el dueño, él es el Señor, así que, estando ocupados en esto, en la tarea, fíjense lo que dice en 1 Corintios capítulo 3, versículos 5 al 8. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Esto es para hacer alabanza de su gloria. ¿Qué es Pablo? ¿Qué es Apolo? Nada. El que planta o el que riega. El dueño es Jesús. Y nosotros tenemos que ser representantes de este dueño, que es compasivo. Por lo tanto, lo que el Señor nos va a enseñar a nosotros, nos va a capacitar como obreros para su mies, son obreros de compasión. Obreros, repito el concepto, que estén bañados en compasión, que estén impregnados en compasión, que huelan a compasión, que actúen por compasión, por amor, por dedicación, porque el Señor así lo es en su mies. Que Dios te bendiga. Cristo está buscando obreros hoy que quieran ir con Él. ¿Quién dirá, Señor, contigo voy? Yo quiero serte fiel. Oh Señor, es mucha tu labor y obreros faltan ya. Danos luz ardiente, fe y valor, y obreros siempre habrá. Cristo quiere mensajeros hoy que anuncien su verdad. ¿Quién dirá, Señor, yo listo estoy, haré tu voluntad? Oh Señor, es mucha tu labor y obreros faltan ya. Danos luz ardiente, fe